Muy buenos días. Hoy celebramos el Santísimo Nombre de Jesús en este día viernes 3 de enero de 2025 y reflexionamos del Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente Juan ve a Jesús venir hacia él y dice: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí vino un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo, y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios». Palabra del Señor. ¿Alguna vez alguien de los que están un poquitito en crisis con la iglesia me hacía un comentario un poco capcioso, diciendo: ¿cómo es que si eran primos, siendo Israel un país tan pequeño, no se conocían? Y yo le dije a este primo mío, le dije: ¿y cuántos primos tuyos conoces? Porque personalmente yo lo conocí a él y a 3 o 4 primos más, y tengo cerca de 60 primos que no conozco y viven en la misma ciudad. Tengo sobrinos que no conozco. Tengo sobrinos nietos que no conozco y viven en la misma ciudad. En esos años, viajar de Jerusalén a Ain Karem era toda una aventura, y no digamos viajar de Jerusalén a Belén, o de Belén a Ain Karem, o de Nazaret a Ain Karem, como hizo María para ir a ver a su prima Isabel. Era toda una aventura, no era cosa de tomar el bus y en media hora estaba junto. Además, aparte que te demorabas bastante, los judíos no tenían caballos, había que viajar en burro, y aparte de eso había que parar y pasar por lugares de peligro y todo. Era muy difícil que las familias, si no vivían todos juntos, se conocieran. No es extraño entonces que Juan el Bautista supiese de su primo, pero no lo conociera, y acá está diciendo la verdad. Pero sí supo algo que era importante, y no solo porque su madre se lo puede haber contado, sino que porque él recibió también, como estaba lleno del Espíritu Santo, recibió también un mensaje de Dios diciendo: el que aparezca y una paloma se le pose y se quede con él, ese es el Hijo de Dios. Por eso al Espíritu Santo se lo representa con una paloma. Ahora, el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo es el mismísimo Dios. Yo me acuerdo en una foto cuando recién el Papa Francisco fue elegido, que una paloma llegó y se posó en su mano, que para mí fue un signo muy particular. Y se posó en su mano una paloma blanca, una de las tantas palomas que hay en el Vaticano. Pero el hecho que se pose una paloma en la mano del Santo Padre en un momento determinado, para mí es un signo. Después voló. Bueno, en el caso de Jesús se queda con él, y es el signo que es el elegido. Y por eso Juan entonces da testimonio. Habíamos visto que el día anterior, cuando llegaron los fariseos, o ese mismo día, un poco antes, él dio testimonio diciendo que él no era el Mesías, que él no era Elías, que él era solamente esta voz que clamaba en el desierto. Después, cuando aparece el Señor, ahí sí da testimonio. Yo doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Primero, ha sido muy veraz, por lo tanto no tiene por qué mentir ahora, sigue siendo veraz. Y en un momento os dijo: todo cuanto pidáis en mi nombre, mi Padre que está en los cielos os lo concederá. Por eso el nombre de Jesús, que es la fiesta que hoy recordamos, es importantísimo. Porque
Así como cuando uno quiere pedir un favor, busca a alguien importante para ir en nombre de esa persona a hablar con a quien le queremos pedir el favor. De esa misma forma, si en el nombre de su Hijo le pedimos algo al Padre, el Padre no puede negarse. Y como el Padre y el Hijo son uno, el Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo. Tenemos a las tres personas unidas concediéndonos aquello que le pedimos. Pero es mejor pedir desde el Espíritu, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, es el Espíritu el que sabe cómo pedir. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es orar en nuestro interior y pedirle al Espíritu Santo que, como dice San Pablo, con susurros inefables clama a Dios para pedir lo que nos conviene, porque nosotros no sabemos pedir. Pedimos cosas conforme a nuestros criterios y en realidad muchas de esas cosas no son necesarias para nosotros para vivir ni para alcanzar la vida eterna. Entonces, más bien transformémonos en personas de oración que en nuestro trabajo cotidiano lo hacemos como una oración y una oblación a Dios, en donde no nos enajenamos siendo tampoco unos místicos, aunque claro, puede que el Señor a alguno lo llame para ser un religioso, un cartujo, para ser un presbítero, para ser una persona consagrada. El Señor sabe a quién elige y para qué lo quiere. Pero los que estamos para el mundo, para trabajar por el mundo, seamos personas que en el nombre de Jesucristo pidamos lo que nos conviene. Y lo que más nos conviene es pedir dos cosas fundamentales. La sabiduría para saber discernir en cada situación lo que tenemos que hacer o decir. Y la que en este año es más importante que ninguna, la indulgencia plenaria. Tengamos en nuestro corazón el deseo profundo de ser liberado absolutamente, como dice la palabra exacta, que se remita absolutamente la culpa y la consecuencia del pecado en nosotros, para que podamos vivir santamente. Si pedimos eso con intensidad al Señor, con insistencia, como la viuda ante el juez inicuo, el Señor nos concederá la gracia de vivir santamente. Y este año santo que transcurre en medio de esta tremenda crisis mundial es la oportunidad que el Señor nos da para que su iglesia vuelva a ser una iglesia santa, luz para las naciones, agente y generador de paz para el mundo. Este año se puede producir lo que nadie espera para destruir lo que todos teman. La Agenda 2030 puede quedar anulada absolutamente con la santidad de los hijos de Dios. Este año santo es fundamental que si lo vivimos en profundidad, nosotros seremos agentes de cambio en el nombre de Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga.